Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hombres y mujeres de fe, Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel y les voy a hablar acerca de la introducción al libro de Apocalipsis, ¿sí? Al libro de Revelación. Este último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia que lleva por título la palabra griega con la que comienza, Apocalipsis, que significa revelación. En algunas iglesias cristianas se le denomina particularmente así, el libro de la revelación. Revelar significa retirar el velo para poder ver lo que se oculta. En nuestro caso, alude a la acción por la cual Dios, a través de su Hijo Jesucristo, descubre a los suyos los misterios de los proyectos que tiene Dios para llevarlos a la eternidad y para llevar a buen puerto a la iglesia a través de la salvación. Este libro está dirigido principalmente a las 7 iglesias. En realidad, el número 7 es el número que indica la plenitud y totalidad. Por lo tanto, es una revelación el número 7 y se designa a la autoridad y plenitud de Dios. Es un libro que por otra parte también no fue tan aceptado de la misma manera en todas las iglesias cristianas de los primeros siglos. Mientras las 7 iglesias de Occidente lo incluyeron desde el principio en la lista de los libros sagrados y libros aceptados del Nuevo Testamento, en tanto las iglesias de Oriente en particular, las de Siria y la de Palestina, no lo hicieron hasta que entró el siglo V. La relación de Apocalipsis con el Antiguo Testamento también salta mucho a la vista. Es verdad que no podemos hablar de citas explícitas prácticamente si no hay ninguna correlación, pero hay muchísimas relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en específico en Apocalipsis. Las citas implícitas son alusiones a las cuales nosotros entendemos desde un inicio que hacen referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, el libro del profeta Ezequiel y Daniel, lo que no nos debe de sorprender es que debemos de tener en cuenta que esos 3 libros describen 3 singularidades específicas de opresión sufridas por el pueblo israelita, como la esclavitud en Egipto, el destierro a Babilonia, la persecución en la época seleucida y el género literario que pertenece a este libro, Apocalipsis o Revelación, como diremos enseguida, vamos a confrontar al pueblo en tiempos de tribulación. Vamos a situarnos en ese momento en el que tienen esta tribulación, porque cada vez que hay una tribulación llegan al fin del proyecto, al fin del puerto, donde Dios lleva a su pueblo a pasar de un estado de alerta, de alarma, de movimiento, a uno de paz, de tranquilidad y de plenitud. Digamos finalmente que desde el Antiguo Testamento en el cual se desarrolla todo este evento del Evangelio, anunciado por sombras de lo que había de venir, en el Nuevo Testamento se ha revelado, se ha clarificado y ya no hay duda de aquello que Jesús vino a hacer, atribuyendo también estas obras del mismo autor, que es el Espíritu Santo. En un apartado nos plantearemos más adelante la cuestión del autor acerca del Apocalipsis. Constataremos únicamente las diferencias de estilo y ambientación general que ha tenido entre lo teológico y lo denominado por el autor como algo vivencial e histórico. Pero no hay que descartar la pertinencia de una misma tradición a través de redactores vinculados a comunidades del origen joánico. La complejidad literaria de este libro de Apocalipsis y el misterioso contenido en buena parte de él han dado un lugar a distintas correcciones en su interpretación, desde las primeras interpretaciones que se les daba hasta nuestros días, los cuales han evolucionado y han sido cada vez más sistemáticas para poder dar una buena y correcta interpretación. Hay varias interpretaciones, en este momento te voy a decir 4. La primera de ellas es la tendencia a leer Apocalipsis como un libro histórico. Sí, un libro histórico. Todo lo que pasaron los primeros cristianos y lo que estaban viviendo en ese tiempo, la persecución por parte de los poderosos políticos, la previsión de una pronta rutina en el Imperio Romano, ¿verdad? Todo aquello que estaban viviendo, la persecución y la promesa de tener una recompensa si seguían y permanecían en la cristiandad
según el evangelio que habían recibido. La segunda es la tendencia de leer Apocalipsis como profecía, es decir, como algo de que había de venir. Entonces, nosotros debemos de saber que fácilmente el pensamiento del autor le da un significado de símbolos y estos símbolos tienen que ser bien interpretados para poder constatar lo que es una tendencia profética. También el tercero de estos casos es que se ha propuesto a leerlo, a leer Apocalipsis como una lectura escatológica, es decir, lo que va a suceder en los postreros días, en los últimos tiempos, porque como lo decíamos, al interpretar los símbolos, al interpretar las concordancias bíblicas de las profecías del Antiguo Testamento, también nos anuncian y nos proyectan hacia el futuro. Finalmente, hay una lectura de interpretación de Apocalipsis como teología de la historia, que como en el primero de los casos que se pretendía leer como un libro histórico, aquí ya entra otra palabra muy cómoda para poder interpretar este libro, que es la teología. Y digo cómoda porque cuando tenemos bases teológicas podemos tener una mejor interpretación de un texto, en este caso el de Apocalipsis. La iglesia debe de tener el conocimiento para poder interpretar claramente y sin lugar a dudas lo que dice la escritura, sin especular o agregar algo que favorezca nuestra interpretación. La iglesia debe de personificarse en cuanto a la obra de Cristo. La iglesia participa en un destino profético en el cual sale triunfante y sale gloriosa en cuanto a lo que es las bodas del Cordero. Debe de incorporar también su existencia a una serie de actitudes morales y espirituales que la colocan permanentemente en este estado de éxodo, lo que decíamos en esos 3 libros del Antiguo Testamento, que respaldan plenamente el texto bíblico de la revelación. Por tanto, eso trae esperanza, fe y convicción de seguir permaneciendo, luchando y resultar victoriosos. En el libro de Apocalipsis se menciona constantemente al que venciere. Entonces esto hace una referencia a que va a haber pruebas, desafíos, tentaciones, persecución, pero que debemos de permanecer firmes y debemos de vencer, porque todo aquel que venza le será dada la corona de la vida. En todo caso, para que tengamos una lectura correcta y provechosa de Apocalipsis, es importante tener una comprensión adecuada de los símbolos. Esos símbolos que nos llevan a interpretar correctamente estas figuras que al parecer son como pistas para su interpretación. Al lector, tanto a ti como a mí nos corresponde dejarnos impresionar por la fuerza, extraer cada símbolo, cada contenido teológico a cada número sin quitarle su poder de evocación. Contrastar permanentemente los símbolos con distintos momentos y situaciones de la historia de la iglesia y de la humanidad, de la vida y del propio lector para poder reflejar así el mensaje que tiene para tu vida y para mi vida. Precisamente los símbolos permiten que el lenguaje de Apocalipsis a primera vista esotérico y atemporal mantenga un valor a la vez universal, concreto para ti y para mí en todos los tiempos. También déjame decirte que se discute si Apocalipsis es una obra homogénea o más bien es el resultado de articular varias piezas en la diversa procedencia de identificaciones del texto. Por ejemplo, si nosotros consideramos que hay 2 principales tipos de lectura en este único libro. Según el primer modelo de Apocalipsis, consta en 2 partes desiguales. En extensión, una es más pequeña y otra es más amplia. Una es de carácter profético y otra es cercana al género apocalíptico, precedidas por una introducción y seguidas de una conclusión. Estas resaltan en el tono solemne y la resonancia con la cual se aprecian las liturgias, todo aquello que se debía de hacer de una manera sistemática.
En la segunda parte, y más extensa, podemos distinguir 5 secciones o momentos que se desarrollan de principio a fin. Todo el proceso de la historia de la salvación a través de Jesucristo, del Cordero, sugiere un juego de septenarios. Esto quiere decir ciclos de 7. Por ejemplo, 7 sellos, 7 ángeles que tocan 7 trompetas, 7 ángeles con 7 copas llenas de la ira de Dios, 7 visiones referidas al triunfo definitivo de Cristo sobre todas las fuerzas negativas de la historia. También un segundo modelo de estructura articulada del libro de 7 partes, por ejemplo, el prólogo, el epílogo, más 5 septenarios organizados de manera concéntrica, como por ejemplo el septenario de 7 cartas, 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y las 7 visiones. Todo ello haciendo relación acerca de el número 7 que hablábamos, que es el número que se le atribuye a la perfección a la deidad de Dios. Y no debemos de olvidar que este libro, esta revelación, como lo decíamos al inicio, va dirigido a las 7 iglesias. En realidad, este número 7 tiene mucho para que interpretemos y tengamos un mensaje correcto. Así es que te invito a que te quedes a este estudio acerca de las 7 iglesias, porque es muy importante que lo comprendamos. Hay quienes también han establecido que este número 7 habla de 7 dispensaciones, 7 tiempos que va a vivir la Iglesia Universal de Cristo a través de los tiempos. Pero esto lo sabremos cuando comencemos con este estudio de las 7 iglesias, al cual te invito a que permanezcas y que pongas mucha atención, porque va a ser de grande bendición para tu vida y para la nuestra. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Olmedo y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.